una nueva edición de Enlace 13, un informativo diferente para una época que duda cabe diferente. Esta semana vamos a pasar revista a un tema que resulta vital en condiciones normales, pero todavía más en tiempos de emergencia. Hablamos de la información. Para eso contactaremos a analistas, reporteros, educadores que han visto cambiar el paisaje informativo en el último par de meses y que, como nosotros, creen que hoy como nunca es obligación de los medios colombianos estar a la altura de lo que necesita el país. En un país como el nuestro, el papel del periodismo es importante en las mejores condiciones, pero durante una emergencia, como la que nos impuso el coronavirus, ese papel se eleva al desafío de hacer frente a la nueva crisis sin dejar de fiscalizar otros fenómenos como la pobreza, como la violencia o como la corrupción, que no se detienen por cuenta del virus. Comencemos pues con una de las voces más autorizadas en el análisis de medios en el país. Hace algunos días charlé con Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes, periodista y columnista. Y estos son algunos apartes de lo que nos contó. Bueno, Omar, gracias, bienvenido a Enlace 13. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo lleva estos días de aislamiento inteligente? Pues yo creo que afortunadamente soy de los privilegiados que tenemos en la tierra. Tengo contrato laboral con la universidad, me siguen pagando, puedo dictar las clases desde acá, o sea, digamos, estamos hablando del 10-20% de colombianos que podemos hacer eso, pensando mucho al país, porque hay mucha gente que realmente la está pasando mal y que yo no me los imagino acostarse uno sabiéndose desempleado y levantarse por la mañana a decir qué voy a hacer de la vida mía. Creo que esa parte humana me toca mucho y aquí en esto, en modo cuadritos llamo yo, porque la paso en videoconferencias con todo el mundo que me pide que por favor, que una conferencia, algo. Entonces como viviendo en cuadritos. Yo creo que esto es un triunfo de la economía naranja, porque la economía naranja decían que, por ejemplo, un celular revoluciona el mundo, una conexión a internet revoluciona el mundo. Y creo que lo que ha pasado, además de las cosas normales, por ejemplo, que a las telefónicas nunca le exigieron buena calidad de conexión, uno salía en Bogotá, pasaba por un edificio y se caía la señal, pues estamos muy mal conectados. O sea, la calidad, puede que estemos conectados, pero la calidad es como, toca rezarle al internet para que funcione, y no es porque tengamos 3 megas o 10 megas, no, se vive cayendo. Entonces demostró que para ser efectivo tenemos que tener buena conexión. Pero segundo, creo que la parte más complicada es cómo le sacamos plata a esto. O sea, todos estamos en casa, todos nos inventamos. Acabo de escribir con un amigo que hemos creado como 10 proyectos, y eso que yo tengo empleo, pero este amigo no tiene empleo y entonces cerraron su medio de comunicación con otra cantidad, y entonces están tratando de inventarse algo. Nos inventamos una idea por día y la hacemos. O sea, lo único que le da plata a esto es a las grandes empresas de tecnología, a Claro, Movistar, EPM, todas esas les va bien a Facebook, a Twitter, a todas esas empresas están felices con eso. Les va bien a los viejos medios, en el sentido de que pues la gente tampoco quiere vivir todos los días entreedificados. O sea, yo creo que la televisión regional la están viendo como nunca, es el momento estrella, hasta mediocridades como Canal 1 lo están viendo un punto más, o sea que es malísimo y lo ven uno. Caracol subió, el noticiero de Caracol subió como 5 puntos, Diomedes marca casi 10 puntos, o sea, todo está ganando. El gobierno ha ayudado a las iglesias evangélicas, a las iglesias, a las tecnológicas, a los bancos, a todo el mundo ha ayudado, y no ha ayudado a los artistas y a los... hay una editorial del día de hoy del Tiempo sobre las editoriales independientes. O sea, a todo esto que es la cultura no hay nada. Dicen, haga por celular. Entonces creo que es una disyuntiva para analizar, no siendo ni quizá bueno ni malo, sino que es una ambigüedad que hay que pensar. Importante esto que dice Omar Rincón, en especial en el contexto de medios que ya eran vulnerables antes de esta crisis. Esto es todavía más cierto para la prensa regional, que por años ha visto caer la pauta en medios tradicionales y que hoy enfrenta, por cuenta de la COVID-19, un hecho absolutamente irónico, y es que más gente lee los medios que nunca antes, porque necesitan información creíble sobre la pandemia, pero la publicidad ha caído más de un 60%. En Cúcuta, el diario La Opinión suspendió su edición impresa y la crisis cerca también a El Nuevo Día en Ibagué. Un caso que ilustra los esfuerzos de la prensa regional lo da La Patria de Manizales, que se ha mantenido
con un esquema agresivo de reducción de costos que implica imprimir menos páginas, muchas de ellas en blanco y negro, para no tener que prescindir de sus periodistas. Los periodistas son de los trabajadores más afectados por la pandemia, específicamente por 3 razones. La primera es que ha habido una afectación a las condiciones económicas tanto de los periodistas independientes como de los pequeños medios de comunicación. Segundo, tenemos que decir que hay colegas que están mayormente expuestos a la pandemia, especialmente cuando hacen cubrimiento pues de hechos y deben salir a registrar esos datos. Y tercero, es el tema de afectaciones al ejercicio periodístico en sí mismo por informar sobre la pandemia. En el caso nuestro, por ejemplo, nuestro principal activo es la reportería en el campo, en el territorio, en los pueblos, en las veredas, en donde están los páramos, donde están los bosques, donde están las lagunas, donde están las comunidades trabajando por la preservación de los recursos naturales o donde se presentan los conflictos ambientales. Eso no lo hemos podido hacer. Llevamos casi 45 días, como la mayor parte de los colombianos, encerrados, confinados. Como se cuestiona mucho porque la reportería necesita el trabajo de calle. Y la reportería ambiental, sobre todo, es una actividad que se desarrolla en donde están los ecosistemas y en donde están los conflictos y en donde están las comunidades conviviendo con esos ecosistemas. Nosotros hemos hecho voces, hemos dado voces de auxilio a los periodistas de provincia. Y es que nuestros colegas acá en las provincias, acá en los territorios pequeños, varios están aguantando. Alguna vez, hace unos 3 años, escribí un artículo para Las Orillas que decía la realidad de los periodistas en Colombia. Y es que los periodistas en las regiones tenemos que pagar para que nos dejen trabajar, que es un absurdo, a los medios locales, a los medios regionales. Yo en buena hora pertenezco a un medio de comunicación nacional, pero hay varios colegas que a mí me dicen, ayúdenos, no tenemos remesa, porque todos derivan su sustento de la pauta. Y la pauta publicitaria en este momento está en 0. Entonces, ¿cómo el colega, cómo el periodista local le paga a la emisora para que lo deje trabajar y aparte de eso tiene que de ahí sacar sus ganancias para subsistir? Entonces uno se ha unido a esas voces de auxilio que estamos buscando desde lo local hasta lo nacional, que se mira al periodista de región, al periodista de provincia. Es ese periodista que desinteresadamente en este momento de la pandemia ha asumido una posición también informativa sin esperar que le den nada, ni una migaja de pauta publicitaria, pero que necesita subsistir y sobrevivir. Bueno, nosotros hemos seguido haciendo la tarea. El Morichal es un medio de comunicación que circula de manera impresa, pues por ser un periódico. Esta circulación es una vez al mes, simultáneamente pues en Bichada y Guainía. En el impreso dejamos de circular básicamente por la coyuntura y la emergencia. ¿Por qué? Porque las disposiciones del gobierno nacional pues han limitado mucho la conectividad, el transporte, y nosotros para llegar con el periódico impreso a la región utilizábamos casi que todas las posibilidades de transporte que tenemos, por río, por tierra y por aire, canales que utilizábamos para enviar el impreso desde Bogotá, porque aquí en Bogotá se genera toda la producción del impreso. Lo otro tiene que ver obviamente con que buena parte de nuestro sostenimiento se da en buena parte por la publicidad de pequeños y medianos comerciantes de la región, y con la crisis, con la emergencia, pues obviamente ellos también se han visto bastante afectados. Seguimos trabajando en la página web ya con nuestro equipo periodístico desde las diferentes regiones, desde Puerto Carreño, desde Inírida, desde Bogotá, donde centramos nuestra operación para tener mayor posibilidad de conectividad básicamente. Los periodistas generalmente cuando nos han necesitado los ciudadanos, ahí estamos en primera línea, hablando por los otros, pero ¿quién habla por el sector, por el gremio, por el periodista? Aquel por allá de Lloró, Chocó, que tiene una emisora comunitaria y que en este momento no tiene cómo continuar con esos espacios informativos porque no hay publicidad. Los medios de comunicación se sostienen de publicidad oficial y de publicidad privada. Un empresario bajo esta crisis, ¿qué ha hecho? Retirar la publicidad.
y el único sustento o la única expectativa que había era la publicidad oficial. Y aparte de eso, sale la directiva 16 del Procurador General que dice que la publicidad sobre la pandemia es innecesaria, especialmente cuando hay ciudades en donde hay internet. Si no hay publicidad, insisto, cada vez van a haber más medios desapareciendo y más periodistas sin trabajo. Preocupante situación que seguiremos monitoreando ahora que regresemos para volver a hablar de ella, pero por ahora es tiempo de una pausa en Enlace 13. Ya regresamos. Regresamos, esto es Enlace 13, pero como dice la sabiduría popular, toda crisis es en parte una oportunidad. Y Omar Rincón decía que los medios regionales tienen en esta coyuntura justamente eso, una oportunidad para conectar sus audiencias. Así que veamos otra parte de nuestra conversación con él, así como con los periodistas de varias regiones del país. Bueno, usted mencionaba hace unos minutos la situación puntual de la televisión regional. Porque si bien la televisión privada nacional tiene desafíos, usted también lo dice, está beneficiada en estos momentos de ratings históricos. Yo que conozco el sector de los medios impresos, los periódicos están teniendo cifras récord de audiencia en sus páginas web, pero la publicidad no les corresponde. Los canales regionales, ¿cuál es el desafío que enfrentan? Yo creo que los canales regionales están redescubriendo tres cosas. Una, que la gente cuando quiere buscar contenidos de calidad va a los medios públicos, a la televisión regional. ¿Por qué? Porque la televisión privada no tiene calidad de contenido. O sea, ¿qué es lo que hace la televisión privada? Seguir con lo mismo, hacer un noticiero eterno, presentar los mismos chistes, pero yo no voy a ver en repetición Sábados Felices. O sea, no. En cambio, la televisión pública tiene grandes documentales, tiene festivales folclóricos grabados, tiene un acervo cultural que lo pone en escena, cumple perfectamente para la sociedad. Segundo, que la televisión pública es más cuidadosa de la familia, del ser humano. Entonces los programas son mucho menos sensacionalistas, sexuales, morbosos, y son más para la familia entera y para los niños. Entonces permite una alternativa. Eso. Y tercero, pues que las canales regionales son el lugar de celebridad de la gente de las regiones. Entonces, allá sale gente como uno. Si tú estás en Canal 13, pues de alguna forma se parece a la gente que ve Canal 13. Si estás en Telecaribe, la gente habla como en Telecaribe, o sea, que gente más cercana. Entonces ahí se plantea el reto que me parece mucho más bello, y es que yo creo que los canales regionales tienen que abrirse más a convertir al ciudadano en la estrella. Y lo otro, que está evidente, es que los medios regionales son los únicos que te dan información de tu región. O sea, para Caracol habla de Medellín y de Barranquilla, pero parece que eso está de ciencia ficción, no tiene nada que ver con la vida de los barranquilleros. En cambio, Telecaribe puede tener que ver con la vida de los barranquilleros. A ustedes les toca más duro en el territorio de Canal 13 porque el territorio es mucho más expandido. Tienen que dar cuenta de la Amazonía, del Huila, del Tolima, de Boyacá, de Cundinamarca. Entonces hay mucha más diversidad de representación, con lo cual también la posibilidad de meter más ciudadanía diversa es posible, porque ustedes no solamente es una cultura, sino una diversidad cultural que les toca representar. Nosotros en este momento hemos sido fundamentales porque como hay escasez de medios de comunicación en la región y de información concretamente de la región en los medios nacionales, la gente cuando quiere verificar, cuando quiere tener certeza de alguna información, contrastar de pronto esas cadenas que se generan por redes sociales y que afectan a las comunidades en diversos ámbitos, pues buscan obviamente tener confiabilidad a través de información como la nuestra, como la que manejamos en el periódico. En una mirada aquí cerca hay una emisora pirata, pero esa emisora pequeñita, pirata, se ha encargado de transmitir campañas de manera impresionante. El dueño de la emisora no tiene formación académica, es periodista empírico, pero él se da sus modos y manda los mensajes y hace
campañas para decirle a la gente de su comunidad, de su vereda, que deben protegerse. Y no le ha llegado ni un solo peso por pauta publicitaria. Entonces uno dice, hay que felicitar al gremio por tal, a todos, desde ese periodista empírico de una vereda pequeñita, alejada, en el último rincón de Colombia, hasta el más grande, hasta los catedráticos. Este espacio, que se llama Enlace 13, está pensado en algo que es absolutamente compatible con una de las posiciones que usted expresaba recientemente acerca de qué tipo de cubrimiento se necesita en esta época para esta clase de noticias, y particularmente una frase en donde usted habla de desactivar el miedo y activar al ciudadano. Entonces me parece que la televisión regional tiene la respuesta de acoger al ciudadano. Lo que necesitamos son historias que nos acojan, que nos ayuden a cuidarnos, que nos hagan periodismo tutorial, que nos ayuden a convivir mejor esta etapa, que nos ayuden, no nos creen más miedo e incertidumbre. Entonces me parece súper importante hacer un periodismo, una televisión, unos medios públicos que acojan al ciudadano, que de alguna manera nos permitan entre todos saber un poco, que entre todos sabemos mejor que por un solo lado. Bueno, hombre, muchísimas gracias por estar en este espacio. No, con mucho gusto, y para todos los que vean este espacio, pues cariñito lo que puedo mandarles, y que lo que ustedes estén pensando también es verdad, que no hay nadie que tenga la verdad, y que entre todos tenemos que ver qué pasa con esto y que hay que pensar en otro mundo que viene. Es una responsabilidad grande. Los medios tenemos que entender que somos los vigilantes del poder, vigilantes de las actuaciones del Estado, de sus compromisos y de sus responsabilidades, y no podemos decaer en esas tareas. Adicionalmente, hay un ejercicio que es importante que adoptemos, y es la posibilidad de trabajar en equipo. Seguimos trabajando individualmente, seguimos trabajando cada uno en nuestro nicho, el que está haciendo televisión, el que está haciendo radio solo haciendo radio, los que estamos en medios digitales metidos en nuestro ejercicio, muchas veces sin compartir un conocimiento, sin compartir los temas, por aquello todavía de los celos profesionales. Que la ciudadanía tenga una fuente de información confiable a la hora de acceder a las noticias, porque en este mundo, en el momento en el que estamos, donde las cadenas de WhatsApp, donde las noticias falsas en las redes abundan, pues es importante tener una opción en la cual yo pueda confiar a la hora de informarme, que si necesito verificar esta información, pues encuentre ese espacio, y sin duda alguna nosotros estamos siendo ese canal. Yo espero que esta sea la oportunidad también para ver la pandemia no del todo como una crisis, sino también como una oportunidad para unirnos como un gremio, una oportunidad para reinventarnos y para pensar en la función social que tenemos como periodistas. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos a Enlace 13 con una historia que muestra que, dada la oportunidad, incluso los medios más tradicionales pueden reinventarse para servir a la comunidad. Regresamos, esto es Enlace 13 y ahora conectamos con Funza, en Cundinamarca, en donde un proyecto radial lleva a más de 10.000 estudiantes de 16 colegios públicos, clases de español, matemáticas y ciencias naturales hasta la seguridad de sus casas. Hacemos el enlace con Daniel Bernal, alcalde de Funza. Hemos visto que a la hora de necesidad la solución para el municipio no vino de las altísimas tecnologías, sino de una que tiene más de 100 años, y es la radio. Hablemos un poco de la experiencia con la radio como medio de educación en Funza. Hay una frase que yo solté en una entrevista, pues que hizo como carrera sin querer queriendo, y es que para gobernar en el presente había que dar una mirada al pasado y había que aprender de temas de los que a veces nos habíamos olvidado precisamente por las nuevas tecnologías. Así que, haciendo memoria, y este es un mérito de la Secretaría de Educación y de los rectores de las instituciones oficiales, este mérito es de ellos porque ellos son los dueños de la idea, pues ellos dijeron, volvamos a Radio Sutatensa. Yo les dije, yo no había nacido cuando eso existió, pero mis abuelos y mis papás me contaron de la tarea. Entonces empezamos a revisar cómo era que se desarrollaban las clases a través de la radio en esa época, que son años 40,
y pues nos dimos cuenta que los profesores elaboraban guías metodológicas que le entregaban a los alumnos y ellos a través de la radio lo que hacían era llenar las guías que se encontraban a disposición ya de ellos. Pues acá hemos venido con los rectores, insisto, y con la Secretaría de Educación armando ya toda la elaboración de guías para que se pueda llegar a los niños que no tienen conectividad a internet o que no cuentan con un dispositivo móvil como el que nosotros tenemos acá. Es importante que con esta estrategia FUNSA logró cubrir a las 4 veredas completamente rurales de ese municipio, beneficiando a cerca de 2.500 estudiantes que no tenían, como tenemos muchos de nosotros, la facilidad para recibir las clases por internet. Profesor, usted sabe que nos llamó la atención el uso que le está dando ese municipio a la radio y quiero preguntarle a usted, que es parte activa de esto, ¿de dónde surge la idea de volver a usar un medio que está inventado hace tanto tiempo? Nace la necesidad de ver que los niños probablemente, primero, no se podían conectar, segundo, necesitaban seguir aprendiendo, tercero, pues que no era una excusa. Si bien esto a todos a nivel mundial nos ha tocado muchísimo, creímos nosotros que desde la Secretaría de Educación podíamos innovar y además incentivar a las familias y a todos los padres para que sus hijos desde la comodidad de su casa y con un radio al lado puedan aprender, puedan seguir aprendiendo. Profe, hablemos operativamente de en qué consiste, o sea, ¿son clases de qué? ¿Quién las dicta? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se llegó a poner esto en marcha? El plan que nosotros estructuramos, el plan de acción que se estructuró desde la Secretaría de Educación, se hizo a partir, pues primero vamos a hacer 2 semanas de alistamiento. Entonces, la semana anterior y esta semana, lo que hicimos fue hacer como unas semanas de inducción, como lo hacen los colegios normalmente o lo hace la universidad cuando se es nuevo. Pues todos somos nuevos en este momento. Todos estamos incursionando en las nuevas tecnologías, nos estamos empapando de cómo manejarlo, estamos haciendo un uso adecuado de las tecnologías, porque normalmente lo hacíamos era para matar el tiempo u otras cosas. Hoy le estamos dando el uso que debemos a todas las herramientas tecnológicas. Trabajamos todo el tema de habilidades blandas, inteligencias múltiples, manejo de emociones. ¿Por qué? Pues porque todas estas cosas y todas estas temáticas son transversales. Entonces dijimos, vamos a empezar con habilidades blandas. ¿Qué hicimos? Trabajamos unas temáticas, hagamos un horario, miremos qué inteligencia tiene mi hijo. Tenemos 8 inteligencias múltiples, entonces si es auditivo, si es visión, si es más artístico. Todo eso tratamos de mostrarles a los papás que lo pudieran ir recuperando. Y ya durante la semana que viene y las próximas semanas, los docentes, nuestros docentes de las instituciones educativas oficiales, son quienes van a estar a cargo de los programas. Y ellos ya específicamente son las personas que le van a dar el plus con sus materias y de forma creativa. Buenas noches, Wilson. Mi nombre es Oscar Eduardo Monterrosa Borbón. Tengo 13 años y nací en el 2007. Ok. Bueno, él es Emilio Monterrosa, él está en segundo de primaria, Martín está en tercero. Y bueno, yo que soy la mamá de esos 3 pollitos, yo soy psicóloga y tengo 35 años. ¿Desde hace cuánto que están recibiendo clase por radio en su casa? Hace 2 semanas. Sí, más o menos que empezó como tal el programa, sí. A usted como mamá y como psicóloga, ¿qué le parece esta fórmula de llevar clases a la casa en una situación de aislamiento? Bueno, se me hace bastante necesario y bueno, desde luego hay que aprovechar todos los medios posibles pues para hacerlo. Me recuerda bastante a principios de los 90 estaba... Bueno, recuerdo cuando era niña mi mamá tomaba clases de bachillerato por radio, ¿sí? Y bueno, hay que hacerlo, pienso que hay que hacerlo, o sea, no solo es necesario, y el contenido pues es un buen complemento a lo que ya están trabajando los profesores a través de las guías. ¿Qué representa para usted que la tecnología exista para no perder esos espacios? Ni los de aprendizaje, ni los de juego, ni los del espíritu. Por un lado, muchas grandes obras se han creado en periodos de crisis, ¿no? Habría que ver hasta qué punto la tecnología nos está también inhibiendo a ser productivos y creativos, ¿no? Pero, desde luego, para estos chicos y
y como mamá es una buena herramienta, no solo porque están estudiando, están aprendiendo, sino porque pueden distraerse. Realmente mis hijos no los he visto apurados o afanados por querer salir, ¿sí? O sea, están cómodos y están bien en casa. ¿Qué es lo que más le gusta de este nuevo tipo de clase que le están dando por radio? Gracias a la tecnología, pues podemos comunicarnos, escuchar, visualizar, entender las cosas. Lo que no me gusta es como que a veces escuchamos la emisora y se escucha cortado. Extraño ver a muchos a mis compañeros, los extraño ver, disfrutar, jugar, divertirme. Bueno, pues yo les agradezco mucho por el tiempo. Bueno, Chao. a ustedes, gracias. Un gusto, chao niños. Inspiradora historia que demuestra que donde hay un querer, hay un poder y que la tecnología, no tiene que ser la última tecnología, no es en sí misma la solución, pero tampoco es en sí misma el problema. Todo depende del uso que se le dé. No hace mucho este país debatía la conveniencia de permitir que los niños llevaran celulares a las aulas y muchos planteaban de plano prohibirlos. Hoy, cuando un virus tiene a tantos y tantos en casa, el aparato que nos planteábamos prohibir es el aula. Y cuando la realidad nos recuerda la brecha digital, que no todos los colombianos tienen el mismo acceso a internet que disfrutamos quienes vivimos en las ciudades principales, viene al rescate la radio, un medio que cumplió recientemente 90 años en Colombia y casi 120 en el mundo. El problema, vemos entonces, no eran los aparatos, no lo eran los televisores a los que nos tomó años perderles el miedo, ni lo son en sí mismos los computadores o los celulares. Con el acompañamiento de un buen maestro, los videojuegos y los videos de YouTube pueden enseñar desde música hasta programación. Hay que mantener la mente abierta y tener siempre presente el avance de la tecnología. ¿Y los medios? Pues enfrentados a la realidad actual, los medios se han volcado hacia los celulares, hacia Zoom, hacia Skype, hacia Teams. Pero no son los aparatos, sino los lenguajes los que van a probar ser la fórmula ganadora. Como Omar Rincón, yo creo que aquí hay una prueba durísima para los medios regionales, pero también, no me cabe duda, una oportunidad para conectar con audiencias que los encuentran más próximos y más relevantes. Yo soy Wilson Vega, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Enlace 13 y hasta la próxima.